Vamos con otro análisis, ahora con el doctor Tito Garza Onofre, a quien por supuesto saludamos con mucho gusto. Tito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Jesús Belinda? Saludo a todo el auditorio con mucho gusto. Gracias a ti por acompañarnos. Oye, pues la primera pregunta que te haríamos, Tito, es ¿cuál es tu análisis sobre estos fideicomisos? ¿A quién beneficiaban y por qué se toma esta determinación relacionada a ellos en este momento? Claro que sí, estimado Jesús. Esa es la gran pregunta. Aquí la pregunta, y que sinceramente a mí me parece algo que no tiene razonabilidad para los tiempos que corren, es por qué después de 5 años el presidente López Obrador se enfoca propiamente en el presupuesto judicial. Si quería realmente acabar con los privilegios, llamar a la austeridad, lo pudo haber hecho desde el primer año de gobierno. No hay que olvidar, Jesús Belinda, todo el auditorio, una de las reformas judiciales más importantes en los últimos 25 años se hizo en el 2021 cuando fue impulsada por el ministro Arturo Saldívar, ¿no? En ese sentido, esta reforma que trastocó la Constitución, que cambió la ley secundaria, no habla nada absolutamente de los fideicomisos ni del presupuesto. En ese sentido, la lectura política que yo le doy, o por lo menos que desde una institución como el Instituto de Investigaciones Jurídicas y no opiniones así abuela pluma, lo que estamos viendo es que más bien es una venganza de corte político y no propiamente algo que tenga que ver con un análisis detenido. Ahora bien, los fideicomisos no son ilegales, los fideicomisos no tienen nada de malo. Hay fideicomisos en el ejército, hay fideicomisos dentro del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se han creado, y algunos son transparentes, algunos son más opacos, algunos hay que analizarlos con lupa, pero tildar a todos los fideicomisos o utilizar así el machete como se está utilizando hoy en día, sinceramente me parece no solo irresponsable, sino contraproducente, más allá de los 50,000 trabajadores del Poder Judicial, a la ciudadanía que va a una impartición de justicia que de por sí suele ser bastante complicada, revictimizante, lenta en ocasiones. Entonces, de nueva cuenta, el análisis parecería más bien una venganza política y tilda más bien al gobierno de un gobierno con una visión hipócrita que no le interesa propiamente mejorar la justicia, sino simple y sencillamente evitar que la Suprema Corte, los juzgadores, las personas que hacen su trabajo en independencia, obstruyan propiamente muchas de las reformas jurídico y políticas que ellos mismos han impulsado. Tito, ¿hay privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro que sí, estimada Belinda. Me parece una pregunta súper pertinente y yo creo sinceramente que eso es lo que tendríamos que poner a discusión. Sí, un sueldo de un ministro de la Suprema Corte, más las prestaciones, más todas las prerrogativas que tiene, es adecuado para los tiempos que corren. Pero esa me parece que no es la pregunta. Esa me parece que no es la pregunta que pone el presidente sobre la mesa. Si realmente quisiéramos hacer un análisis detallado de cuántos son los privilegios, de qué es lo que le corresponde a un juez, un magistrado, un ministro, etcétera, etcétera, deberíamos de hacerlo con mucho más cuidado y con mucho más detenimiento. Sería hipócrita de mi parte no llamar la atención sobre cuánto ganan los funcionarios judiciales. Desde hace años hemos venido estudiando, hemos escrito en su contra, etcétera, etcétera. Lo que parece aquí es que de nueva cuenta se hace sin un análisis, se hace sin una razonabilidad, se hace ponchando estos fideicomisos que en efecto son aportaciones voluntarias de los propios trabajadores. En ese sentido es afectar los derechos laborales y como ya suele ser costumbre en este gobierno, lo que vamos a ver es que hacen tan mal el trabajo legislativo, no justifican, no llaman ni siquiera a una discusión, una deliberación. Vamos a ver que en las próximas semanas, en los próximos meses, se van a interponer amparos, controversias, acciones de inconstitucionalidad, donde la propia Suprema Corte va a ser juez y parte para resolver todos estos mecanismos de corte jurídico. Entonces, aquí lo contraproducente es que parecería que la actual administración, o por lo menos algunos de sus integrantes, están buscando que el Poder Judicial vuelva a fallar en su contra para en los próximos meses seguir una embestida y en ese sentido unas precampañas que ya hemos visto a la candidata del oficialismo llamando sobre la atención que se tiene que hacer una reforma profunda al Poder Judicial. Todo bien con que se reforme el Poder Judicial, todo bien con que se discutan si hay privilegios o no. Lo que estamos viendo aquí de nueva cuenta es que el timing político no convence absolutamente a nadie de que ahora de la noche a la mañana le interesa el Poder Judicial con criterios de austeridad a un presidente que durante 5 años, como el Poder Judicial más bien no le estorbó, como no fuera una de sus prioridades, ahora lo utiliza más bien a manera de venganza. ¿Cómo valoras la relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Judicial?
Parecería que el presidente López Obrador desde hace tiempo le ha incomodado algunas decisiones que se han tomado por mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia. Por lo menos hay que decirlo, dos muy importantes. Una es la del Plan B en materia político-electoral, que se echó abajo por vicios al procedimiento, y la otra en materia de militarización. Es decir, cuando la Guardia Nacional se le pone un mando civil, la Suprema Corte dice que tiene que ser en apego estricto a lo que dice la Constitución. En ese sentido, ha habido tensiones. Aquí, como en cualquier Estado democrático moderno, necesariamente tiene que haber una coordinación, una colaboración entre poderes. Pero si todos los días el presidente de la República, en esas mañaneras, en donde a discreción elige a quién o no atacar o a quién apapachar o no, que hemos visto a periodistas, académicos, juezas, pues simple y sencillamente, claramente, la relación se ha roto y no existe algún tipo de diálogo, de negociación en el mismo. Cuando se rompen esos canales de comunicación, en gran medida por el ambiente tan polarizado y por esta estridencia y por esta muchas veces falacias que desde el principal micrófono de la comunicación política del presidente de la República, me parece que en ese sentido no va a haber una buena comunicación. Esto me parece de nueva cuenta, en un Estado democrático, esto lo podríamos ver como un pleito entre simple y sencillamente dos poderes, pero lo cierto es que la ciudadanía tarde que temprano se va a ver afectada. Están en su derecho en que tomen las calles, están en su derecho en que se vayan a huelga, en que hayan a paro indefinido, en efecto, pero los problemas jurídicos, los casos que llevan ante juzgados, de por sí, si ya se tardan muchísimo en que se resuelvan, ahora se van a tardar mucho más. Querido Tito Garza Onofre, siempre es un placer escucharte y platicar contigo, doctor.